Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. En estos días aciagos, en donde por desgracia nos amanecemos viendo muertos y decapitados en toda la República, tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de ver hacia dónde va el país, y también hay algunas noticias buenas, algunos pasos que se han dado en el sentido correcto. Hace 6 años se había lanzado ya una iniciativa para abrir al ciudadano la información pública, es decir, toda aquella información que tiene que ver con los recursos públicos. La verdad sea dicha, sonaba en ese momento como una iniciativa que la gente difícilmente entendía, porque era algo así como un poco abstracto. ¿Qué es eso de la transparencia? ¿Qué es eso del acceso a la información? Sin embargo, unos cuantos meses después se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que fue, digamos, el paso definitivo para que la ciudadanía tuviera el instrumento de consulta y pudiera acceder a eso, que son nuestros recursos. No son los recursos del gobierno, sino son los recursos de los ciudadanos, que provienen de los ciudadanos, de los causantes. Y en ese sentido se han dado, insisto, varios pasos sucesivos. Después del Instituto Federal de Acceso a la Información se crearon los institutos estatales de acceso a la información, con diferencias entre ellos en su calidad y su desempeño, y eso ha llevado a que se promueva una nueva modificación constitucional para tratar de homologar algunas de las características de estos institutos. El país ha ido avanzando en el sentido de proporcionar a la ciudadanía la información que proviene precisamente de los usos que se hacen de los dineros públicos. Otro paso muy importante fue sin duda el que se dio con las universidades que se resistían a rendir cuentas a algún órgano público. Lentamente fueron entrando al aro. Hay que decirlo, fue primero la Universidad Nacional Autónoma de México la que entregó su cuenta al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, y después vinieron todas las otras universidades. Y en ese sentido el país ha ido avanzando. El propio Poder Judicial ha accedido a que exista observación ciudadana de sus dineros, y viéndolo para atrás ha sido una transformación que ha sido bastante rápida. Pero hay todavía algunos cotos, hay algunas áreas de la vida pública que permanecen cerrados al ciudadano. Y uno de ellos es precisamente el área de los sindicatos, el área que tiene que ver con la vida laboral, un área que ha sido particularmente reticente al cambio. Y en esta noche lo que queremos hacer es precisamente revisar dónde estamos parados, qué se puede esperar de los próximos años en lo que se refiere a rendición de cuentas de los sindicatos, cuáles son las iniciativas que hay en el aire y hacia dónde vamos encaminados. Y para hablar de este asunto, comienzo por las damas. Está con nosotros la diputada Beatriz Collado, diputada por Tamaulipas. Diputada, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación a este programa que llega a muchísimos hogares en todo el país. Y gracias. Ricardo Rafael, que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones y que ha publicado recientemente un libro que ha hecho mucho ruido sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un libro sobre el entramado interno del sindicato, muy interesante y muy apasionante. Muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Luis Emilio Jiménez Cacho, bienvenido Luis Emilio, que se ha clavado en el tema desde hace ya algunos años, conoce, diría yo, bien los obstáculos a los cuales nos estamos enfrentando, y que hace un año publicó precisamente un fascículo de la colección del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública sobre este tema. Luis Emilio, bienvenido. No, muchas gracias y gracias por invitarme. ¿Dónde estamos parados? Bueno, pues no sé si gustan que empiece con esas iniciativas que se presentaron el mes próximo pasado. El 13 de agosto presenté en la comisión permanente, que estuve en este periodo de receso, una iniciativa donde se está pidiendo que se modifique el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, donde se le adiciona una partecita que se escucha muy simple, pero es tan importante y que genera una trascendencia, como tú ya lo mencionaste, que requiere hoy en día el país. Y dice de esta manera, dice lo que ya está, dice: la directiva de los sindicatos debe de rendir a la asamblea cada 6 meses por lo menos cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical
Y lo que le estamos agregando es lo siguiente, lo cual se hará constar por escrito en el acta respectiva que se levante en dicha asamblea, y esta información será proporcionada a cada uno de los agremiados. Esto, como menciono, parece algo tan simple, pero que no se hace. Hay muchísimos sindicatos que no rinden cuenta clara a sus agremiados. Esta fue un reclamo durante el 2006 que se efectuó la campaña, que anduvimos recorriendo gran parte, todo el distrito, que como bien mencionas, Tamaulipas, yo vengo del distrito 7, que es cabecera Ciudad Madero, Tamaulipas, comprende Altamira, que hay un buen número de sindicatos de todo tipo, y un reclamo de los trabajadores es ese, que muchos de sus líderes sindicales no dan cuenta clara a ellos. Entonces, ese es el sentido de esta iniciativa, es un compromiso de campaña y, como bien mencionas, estamos en una transformación que inició hace 6 años con el IFAI y que todavía falta muchísimo por hacer. Yo veo que nada más es así como el inicio, ¿no? Y los sindicatos forman una parte importante de la vida cotidiana de este país. Un número muy importante de trabajadores en este México tan lindo y querido son sindicalizados, mas sin embargo sienten que sus recursos que perciben con su diario esfuerzo de trabajo, de esas cuotas que les quitan, no saben a dónde van a dar. Entonces considero que es algo que es justo y necesario en estos tiempos de transformación. Hay un argumento que han eximido los críticos de este tipo de cambios, de que esto es violentar la vida interna de los sindicatos. De hecho, cuando estaban reformando, se reformó el artículo 6º constitucional, que fue un paso importante en moverse en el sentido de no solo ampliar, sino hacer como más parejo la transparencia para el gasto público en todas las entidades federativas. Inicialmente estaba el tema de los sindicatos también, y al final, pues, se fue evaporando en el camino, y el argumento central es: no nos metamos en mi vida, decían los trabajadores. Siendo un argumento que se ha usado, me parece que es un mal argumento, no es un argumento que se pueda justificar, y por lo menos por 2 razones. Por las mismas razones que antes, todavía algunos dicen: pues yo educo a mis hijos como quiero, aunque pegándoles, ¿no? Y a mi mujer le pego porque es mi mujer. Pues no, el Estado tiene una responsabilidad también frente a la familia, y en este caso, pues tiene que darle a los trabajadores las reglas óptimas para que puedan hacer valer sus derechos. Ellos ya decidirán qué hacen con esa información, pero asegurarnos, como se lo aseguramos a los accionistas de una empresa, que la información que les llega sea la adecuada y no la que quisieron los líderes. A ver, allí yo quisiera hacer un comentario. Es que realmente el tema de la transparencia en los sindicatos no se ve en abstracto, es un tema de democracia. Así es. ¿No? Es decir, así es. No es la única demanda democrática en el universo sindical, pero quizás es una de las más importantes en este momento. Y lo que sucedió cuando se discutía el 6º es precisamente que se invocó incluso el convenio 87 de la OIT, a que México está obligado, en el cual se protege la autonomía sindical. Sin embargo, la OIT es clarísima, que las intervenciones de la ley o de las autoridades que tienen como finalidad garantizar los derechos democráticos de los trabajadores no son una injerencia indebida en la vida de los sindicatos. Y eso está súper documentado en la documentación de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Pero en ese sentido, Luis Emilio, a mí me parece que quizá habría que hacer, digamos, un paseo, digamos, más general al sitio de los sindicatos en el nuevo marco político mexicano, porque antes de entrar al tema específico de la transparencia, quizá valdría la pena ubicar a los sindicatos en un régimen político en donde hemos encontrado una serie de contrapesos al poder presidencial, de contrapesos a distintos agentes políticos. Los partidos políticos tienen una serie de reglas para competir, pero el mundo de los sindicatos ha permanecido no solamente con la misma fuerza, sino que frente a actores que se han debilitado, ahora resurgen como mucho más salvajes. Tú lo has estudiado y documentado muy bien como uno de los elbólogos más serios del país. Elbólogo, porque me acuerdo uno de los fundadores de esta disciplina. En fin, hubo transitólogos, se les fue bien, ¿no?